Bueno, Rubén, tomando continuación del video anterior, como habíamos prometido, ¿no? Que era una secuencia de temas concernientes a la familia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que tiene mucha profundidad, pero vamos a tratar de hacer un breve análisis de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestra experiencia. Y el título de este tema es Soy infiel a mi pareja. Yo creo que hay muchas familias o muchas esposas o muchos esposos, porque esto no quiere decir que solamente los esposos son infieles o solamente las esposas, ¿no? Esto nos concierne tanto a los hombres como a las mujeres. Y vamos a hacer un poquito énfasis en este tema, ¿no? Que puede llevar algo que aporte una claridad a una persona que se encuentre en esta situación. ¿Por qué de la infidelidad en una pareja? ¿Qué podrías tú aportarnos en esto? Bueno, tenemos que empezar hablando de cómo lo veo yo o cómo lo veía yo antes de este entendimiento. Y de manera, quiero darle un enfoque general que yo creo que va a servir no solo para la infidelidad, sino para muchos de los temas, al menos plantar las bases de muchos de los temas que sin este entendimiento se ven como defectos en los seres humanos. Yo siempre he tenido una curiosidad respecto a las personas que se basan en los principios religiosos y hablan de los mandamientos. Y yo no sé por qué la gente se acostumbró como a decir que hay unos mandamientos que vale la pena o que no son tan graves y otros que son muy graves. Por ejemplo, cuando uno habla con la gente acerca de que alguien mató a alguien, pues se le hace gravísimo. Que robó, también se le hace gravísimo. Pero yo no sé si todos los demás mandamientos la gente los considera veniales. Y yo creo que cuando instituyeron los mandamientos, no dijeron, ojo con estos dos y los demás, ustedes tranquilos. Pero, ante todo, en el caso específico de la infidelidad, yo pienso que influye demasiado inicialmente una cuestión totalmente cultural. De hecho, recuerdo que cuando las madres inicialmente tienen a sus niños pequeños y los bañan y los tienen desnuditos en la cama, empiezan a decirle cosas como que ¿para quién es esta cosita? Y cosas así por el estilo. Yo no sé si en otros países se acostumbra, pero de alguna manera están como diciendo, tú naciste para darle gusto a las mujeres, cuando en el caso específico de los hombres. El machismo, que para mí se inicia en las mujeres, no hay nadie más machista que las mujeres, porque son las que más lo promulgan, las que más están parte
de esto que estoy narrando forma parte de ese machismo. Al niño lo tratan diferente que a la niña, desde que está bien, bien pequeñito. Pero mira que la sociedad culturalmente ha visto hasta con buenos ojos que haya tipos infieles, pero ve con muy malos ojos que hayan mujeres infieles. De hecho, hasta los medios como la televisión tienden a alabar de alguna manera al hombre que se las da de conquistador. Entonces, hay un hombre conquistador y la sociedad no ve ningún problema en él. De hecho, recibo constantemente emails de esos chistosos donde dicen que el idioma español es totalmente injusto porque empiezan a dar definiciones. ¿Qué significa zorro? Entonces, si es aplicado a un hombre, significa que el tipo es muy ágil, muy hábil, muy capaz de hacer ciertas cosas. ¿Y qué significa zorra? Prostituta. Y así, perro, ese tipo hace esto, hace aquello, no sé qué, no sé cuánta. Perra, prostituta. Y así hay una cantidad de definiciones donde la mujer, al hombre lo vanaglorían y a la mujer la por debajean. Y se ha vuelto cultural y la gente lo vio como algo normal. Como algo normal. Y es como, por ejemplo, el mandamiento que dice no jurar. Claro que dice no jurar su santo nombre en vano, pero, ok, ¿cuántos juran su santo nombre en vano? Y no pasa nada. Ah, yo creo que ni se confiesan de eso. Pero, es más, el no desear la mujer del prójimo, que es un mandamiento, y que dice que con el solo pensarlo ya se entró en el pecado. Entonces imagínate tú cómo se puede catalogar eso. Pero vuelvo a que es una cuestión totalmente cultural. Bueno, no totalmente cultural, pero sí con mucha influencia cultural, porque inconsciente o conscientemente se le ha dado la permisibilidad. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo conocí unos señores que eran casados y tenían otras parejas por fuera. Yo me aterré porque era niño y yo decía, pero no conocía a ninguna mujer que fuera infiel. Pero a medida que fui creciendo, empecé a conocer ese mundo y vi que era igual, que había hombres y mujeres infieles. ¿De qué proviene esto? Yo creo que psicológicamente podemos encontrar todas las razones habidas y por haber para que alguien justifique por qué lo hace. Puede venir alguien y decir, es que uno busca en la calle lo que no tiene en la casa. O, bueno, en el fondo es como, para mí, como por ejemplo el que tiene gula. Pues que se come algo y quiere seguir comiendo cosas que ve que son muy ricas.
y no va y no tiene el control, no tiene el control sobre, oye, ya es suficiente lo que me comí. Entonces, yo no tengo por qué seguir buscando más comida. En todo eso hay un ejercicio, y estamos hablando antes del conocimiento, hay un ejercicio de la voluntad. Siempre se empieza con algo en el cual uno, en un comienzo, siente remordimiento, siente pena, siente dolor o siente lo que sea por haber cometido un acto que va contra la naturaleza. Pero ¿qué sucede? Que al uno no ejercitar la voluntad para dejar de hacer eso, empieza a repetir el acto y se le vuelve un hábito. Como cualquier hábito en la vida, como el hábito de fumar, como el hábito de beber, como el hábito de comer, como cualquier otro hábito, se vuelve totalmente normal. ¿Por qué? Porque en un comienzo no tuvo ningún control sobre eso, y vuelvo al punto de que justificaciones encuentra todas las que quiera. Todas las que quiera. Hay de todos los tamaños habido y por haber. Sí. Hasta el que dice, mire, los hombres y las mujeres somos diferentes. Y tenemos una constitución diferente. El hombre, para hacer el acto sexual, solo requiere una cosa. Y es tener una erección. Él tiene la erección y está listo para tener un acto sexual. La mujer, anteriormente, estaba como que condicionada por factores mucho más diferentes. Posiblemente tenía el deseo de tener una relación, pero siempre habían jugado otros factores que en determinado momento pesaban más, que era la educación. Yo no puedo ser una mujer fácil, yo para entregarme necesito amar, yo para hacer eso necesito confiar en la persona, necesito esto, necesito lo otro, y todo lo que quiera por ahí para arriba. Al hombre lo enseñaron de que simplemente no necesitaba nada de esas cosas. Y fisiológicamente, el hombre está preparado con una cosa demasiado elemental y la mujer, aunque fisiológicamente está preparada, psicológicamente no lo estaba, porque hoy en día eso va por igual en hombres y mujeres. Hoy en día eso es que yo tengo deseo y busco el que sea, no me importa si es casado, si no es casado, si no sé qué, si no sé cuántas. Pero estamos hablando de cómo se comportaban las personas anteriormente. Sí, mira que has dicho cosas muy reales y en todo lo que he escuchado, cuando has escuchado lo que tú has dicho del comienzo y lo que es ahora, yo puedo ver que casi es lo mismo, pero con una diferente envoltura. Antes las mujeres, los hombres, se decía mucho de los hombres, ¿no? Y por cierto, comparto mucho de lo que tú dices en cuanto a culturas, todo lo que se ha desvirtuado de diferentes cosas, ¿no? Como tú hablabas, por ejemplo, de la religión, que sabemos que la religión no cambia a nadie, por cierto, eso es puro cultura, puro creencias, puro, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero hablando de la parte más espiritual y de lo que realmente es y de lo que realmente somos, ¿no? Seres espirituales.
Tú hablabas de, por ejemplo, de los mandamientos y bueno, los mandamientos se han desvirtuado de acuerdo a lo que cada cultura ha creído, a lo que cada persona ha creído y como tú decías, para todo tenemos justificaciones y todos jugamos con las piezas, con las fichas de acuerdo a cómo nos conviene. Para justificar una cosa decimos otra y para otra otra. Bueno, se ha hecho todo y esto ha venido, y esto es en todo, ¿no? Como tú dices, de algo que tú hablaste del niño cuando está pequeñito, ¿no? Y es una cosa que yo nunca me había dado cuenta y así como esas pasan tantas cosas que nosotras las madres o los padres vamos dando insinuaciones a los niños sin darnos cuenta y así vamos diciendo tantas cosas como sabemos que hay poder en la boca de nosotros, que lo que decimos estamos declarando cosas que luego nosotros no entendemos ni por qué pasa, ni por qué se está viviendo esta realidad. Y esas realidades lo creamos nosotras, la familia, los padres, la sociedad, las escuelas y todos. Pero no entendemos el por qué pasa y luego juzgamos, como dices, juzgamos de cosas que no entendemos, de que no sabemos y a veces nosotros mismos hemos creado lo que está pasando. O sea, eso que se ha desvirtuado tanto en el ser humano, ¿no? Porque realmente el ser humano ha venido para ser feliz, ¿no? Y desde el momento que pasa todo esto, ¿no? En la pareja dejamos de ser felices, realmente, porque yo no creo que ni el hombre sea feliz viviendo esta vida, ni la esposa o viceversa, o sea, toda la familia. O sea, ¿por qué? Porque como tú dijiste, ¿no? Cuando uno hace algo en contra de la naturaleza, eso ya es algo que no necesitamos ni saberlo para sentirlo. Simplemente que cuando nosotros actuamos de una forma en contra, lo vamos a sentir y vamos a vivir esa experiencia, o sea, y así hacemos un montón de cosas, ¿no? Como por inercia. Lo hacemos porque somos automáticos, lo hacemos porque hemos aprendido, lo hacemos porque vemos a otros, porque escuchamos y porque pensamos que así hay que hacerlo. Pero vivimos las consecuencias de ello. Entendamos o no entendamos, las reglas espirituales, las leyes espirituales están allí, y entonces, pues, si nosotros las entendemos en buena hora, pero si no las entendemos, las consecuencias están allí, como la ley de la gravedad, ¿no? Nosotros sabemos que es una de las que nosotros siempre hablamos y sabemos que está allí. Y del resto, como tú decías, los mandamientos y todo esto, a veces nosotros jugamos con eso, pero están allí, y una cosa es cómo nosotros lo entendamos o si creemos o no creemos. Independientemente de eso, ellas están y las consecuencias. Bueno, pero independientemente de todo eso, sigue siendo una cuestión cultural porque, por ejemplo, hay tribus indígenas donde pues ellos, por decir algo, no tienen ese tipo de restricciones y el señor puede tener varias mujeres y la mujer puede tener varios hombres y entonces se vuelve una cuestión totalmente cultural. Allí no se desbaratan hogares por esa situación. Y tengo entendido que en Europa hay costumbres, por ejemplo, yo sé de un periodista colombiano que narró lo de que en Europa él salió con una señora casada y su esposo fue el que le dijo, aquí está mi señora, y cuando él volvió con su señora, el esposo le dijo, mi señora fue una buena compañía para usted, etcétera, etcétera. Entonces, en esa persona no va a haber el mismo trauma o problema que en el planteamiento que hay en las otras culturas, como en la nuestra, ¿cierto? Pero eso igual tiene que ver con condicionamientos sociales. Ahora entremos a plantear bajo nuestro entendimiento qué sucede con eso. Eso es lo bueno, ¿no? Que tener este entendimiento y saber
conocer cómo tenemos la experiencia como personas, eso crea una total diferencia a todo lo que nos rodea, ¿no? Como esto de que hemos aprendido, de lo que era cultural y todo esto que para nosotros deja de, como diríamos, deja de tener fuerza o de tener valor alguno en nosotros, porque llegamos a entender que lo que uno piensa, uno lo siente. Y cuando uno tiene pues ese sentir, ¿no? Uno sabe por qué está sintiendo lo que está sintiendo, o uno sabe que lo que pasa alrededor son puras circunstancias y que eso no nos hace daño a nosotros. Entonces, desde este punto de vista, sabiendo que nosotros tenemos esa sabiduría y podemos ser guiados por ella, entonces esto es un punto a favor para nosotros, porque nosotros sabemos cómo tenemos que actuar, en qué momento tenemos que actuar y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Me surge una pregunta. Uh-huh. ¿Qué pasará en una pareja que comparta este entendimiento y haya infidelidad? Yo creo que allí se acaba la infidelidad, porque si uno entiende y yo o la pareja sigue siendo infiel, es porque que realmente no ha aterrizado este entendimiento, porque una vez que aterriza este entendimiento, es un despertar en nosotros, un saber que realmente lo que estamos haciendo, como tú decías anteriormente, tú hablabas y decías, esto es como el comer o como el fumar o como el tomar, que se nos hace un hábito, ¿no? Es un hábito. Entonces, si la persona sabe que esto es un hábito, entonces lo va a mirar de otra forma. Y vas a ver que todo eso que nos está pasando, o la vida que estamos teniendo, o el hogar que estamos haciendo, que ya no es ni un hogar, o sea, eso de vivir en infidelidad, eso es otra cosa, ya no un hogar, ¿no? Y sabemos que esto se puede reparar con este entendimiento. Yo creo que eso es totalmente diferente. Partiendo de mi experiencia, es totalmente diferente. En el planteamiento anterior, encontramos infinidad de explicaciones y posibles causas de ese tipo de comportamiento. En el entendimiento que nosotros compartimos, todo proviene de una sola cosa, y es del pensamiento. Todo se genera automáticamente en el pensamiento, ¿verdad? Todo parte de allí. Sí, y mira que cuando dices esto, imagínate que ahora tiene un pensamiento de ser infiel. Tú sabes que eso ya es un pensamiento. Inmediatamente uno lo descarta. Ya no hay la oportunidad de quedarse conversando con ese pensamiento o de estarse repitiendo ese pensamiento, porque todo empieza por un pensamiento. Y luego de la conversación, de la importancia que uno le da, esto puede generarse a más, porque nadie puede decir yo fui infiel de la noche a la mañana, o yo hice tal cosa y fue de la noche a la mañana. Eso no existe. Todo empezó con un pensamiento. Todo empieza con un pensamiento. Pero, ¿qué sucede en el proceso? Es que aquí el planteamiento es, hay algo que corregir en las personas. Hay algo que corregir en el infiel. No, porque no hay nada dañado para decir que él es infiel, porque hay algo que le falta o algo que no tiene. Lo que sí yo podría ver esto es como tú dices, ¿no? Como un hábito de haber creído en algo, o de pensar que, por ejemplo, si hemos sido crecidos culturalmente, que yo he escuchado, bueno, tantas versiones, ¿no? Que un hombre mientras más mujeres tiene mejor, bueno, tantas cosas así. Entonces ahora, el darse cuenta que todo eso es pura teoría y que mi experiencia de vida parte de dentro mío, que todo lo tengo dentro, eso hace que yo pueda cambiar con mucha facilidad.
que yo me haya enganchado en diferentes creencias o que esté enganchado en algo que yo sienta y piense que hay algo malo en mí, que eso no lo puedo cambiar o que de allí no puedo salir, porque de hecho yo creo que muchas personas que están enganchadas ahí piensan eso. Sí, pero mira, como, como muy bien menciona Marina, hemos satanizado el pensamiento, porque no, como es el origen de todo lo que nos sucede, entonces, de alguna manera, decimos lo que hay que corregir, lo que hay que equiparar, lo que hay que bajarle el tono, es al pensamiento para que no producir el ruido y poder escuchar la voz interior, ¿cierto? Sí. Entonces, de alguna manera hemos satanizado el pensamiento. Yo escuchaba a Chip Chipman bueno, no solo a él, he escuchado ya a varios que tuvieron la oportunidad de compartir 40 años con Sydney Banks. Y uno dice, 40 años en este entendimiento, donde han pasado ya por absolutamente todas las circunstancias, donde el ejemplo, por ejemplo, de Chip Chipman es una cosa extraordinaria, como él subsanó todo su entorno, cómo subsanó su problema familiar, su problema del alcoholismo, etcétera, etcétera. Y él en la charla dice, la semana pasada, yo estoy atravesando por las mismas circunstancias de hace 40 años, enganchado totalmente en el pensamiento. Este entendimiento no significa de que ya nosotros somos seres perfectos e iluminados. Nos hace entender de dónde proviene la experiencia humana, pero no significa de que ya nos santificaron. Totalmente. Ahora, nosotros nos concentramos mucho en que, ok, vigila tu pensamiento, vigila esto, haz esto, o mira tu nivel de conciencia, o la mente superior y todo esto. Pero a veces tendemos a olvidar el otro. Por decir algo, o sea, yo me concentro, me pongo atención, noto cómo están funcionando los principios en mí y hago mi ejercicio. Pero también tengo que estar constantemente mirando al otro. Y yo siempre insistiré en que el Buda que hay por dentro, el cual es totalmente intachable, entonces ese Buda existe en el otro. No hay nada malo en el otro. No tengo nada que corregir en el otro. Entonces, ¿qué tal si yo miro a mi pareja que cometió un acto de infidelidad y digo, no fue él, fueron sus pensamientos los que lo llevaron a tener esas acciones? A mí me dio inmensa tranquilidad cuando en este entendimiento yo pude entender y aceptar de que mis acciones no me definían a mí como persona, de que mis acciones solo definían mis pensamientos y que eran simplemente eso, pensamientos. Pero de igual manera me sirvió enormemente para entender que en el otro pasaba exactamente igual, y por eso para mí hoy en día el no tomarme lo personal es algo totalmente diferente a como lo viví anteriormente. Hoy en día lo puedo ver personal
por muy corto tiempo e inmediatamente voy a decir, ok, él es el Buda, esa acción no lo define a él, por lo tanto, no es nada contra mí. O sea, rapidito voy a caer en tiempo. Entonces, no sé, ese pensamiento tiene que jugar. Esto se abre a unas posibilidades de exploración interesantes. Y es cómo lo veo yo, si lo vivo en mí o si lo vivo en mi pareja o si lo vivo en un cliente. En el cliente y en nada lo puedo ver como un problema. Porque si lo veo como problema, el que tiene el problema soy yo. Totalmente lo que dices, tienes toda la razón. Porque si ya lo vemos como problema es porque ya nosotros nos metimos nos enganchamos dentro de la historia que nos está contando, ¿no? Y otra de las cosas que decíamos que como que lo satanizamos al pensamiento, ¿no? Tienes mucha razón. Porque, o sea, el intelecto es un regalo. O sea, todos nosotros somos un regalo. Si no, simplemente es una forma de decir el pensamiento, no, porque todo atraviesa por un pensamiento, o sea, todo nos llega por un pensamiento, como también sabemos que la revelación y todo lo que podamos recibir viene por un pensamiento. Y si no fuera porque tuviéramos el intelecto, tampoco podríamos saber eso. No podríamos entenderlo de ninguna forma. Tal vez podremos sentir la conciencia y no más que eso. Uh-huh. Y bueno, yo creo que aquí dejamos este tema. Continuará otra vez. Es un tema muy profundo que realmente merece, yo creo que volver a hacer otra segunda parte de esto. Y hay que dejar que esto se asiente primero. sí. Y luego subimos la otra parte. Bueno, Rubén, nada, agradecerte mucho por todo lo compartido y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo. Gracias, David.